¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos por delante un programa en el que contaremos, ya lo saben, hoy miércoles en nuestra mesa de debate con los parlamentarios riojanos. En esa mesa hablaremos de un proyecto pionero en España centrado en el déficit del neurodesarrollo infanto-juvenil y que va a comenzar a desarrollarse a partir del próximo mes de septiembre aquí en La Rioja. Un proyecto denominado Saludablemente y que tiene dos ámbitos de actuación. Se va a desarrollar, como decimos, este año y también en 2025 y va a contar con este presupuesto, 1,5 millones de euros. Por un lado, 5 especialistas en psicología van a desarrollar un proyecto de investigación en este ámbito, es decir, estamos hablando de trastornos como el TEA, el TDAH o discapacidades intelectuales, también trastornos de la comunicación. El Plan Saludablemente va a financiar la contratación de 5 psicólogos que van a estar centrados en déficit de neurodesarrollo infanto-juvenil, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o dislexia, disgrafia, discalculia, etc., y que tanto influyen en el rendimiento y el fracaso escolar de los alumnos. En el otro ámbito de actuación se va a contratar a 10 psicólogos que van a desarrollar su labor en centros de salud de Logroño, de Calahorra y también de Haro, que darán soporte a todas las actuaciones de prevención e intervención psicológica. Y es que se estima que un 80% del total de las consultas de salud mental en atención primaria son por sintomatología ansioso-depresiva. Este programa pionero, como decimos en nuestro país, estará dirigido por el catedrático en psicología Miguel Casas, director también del programa Mind Scholes del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Programas similares ya se han puesto en marcha en otros países, como pueden ser Reino Unido y Noruega, y tras su aplicación dicen que el 75% de los pacientes muestran una gran mejoría. Lo que queremos es, antes de llegar a la atención especializada, hacer una especie de filtro, mejorando esa cobertura psicológica ante dificultades de ajuste emocional de la población general que, como saben y como estamos oyendo día a día, está disparando y está creciendo de forma exponencial. Bueno, y hoy hablaremos también con los parlamentarios sobre el sector del calzado, una industria de gran fortaleza económica en la región que aglutina a unas 120 empresas, da empleo alrededor de unos 3.000 personas y factura al año en torno a unos 500-600 millones de euros. Un sector que no está pasando por sus mejores momentos después de su gran boom en los años 80. Por ejemplo, en España, la producción ha bajado en torno a un 16% el año pasado, en 2023, y las exportaciones este año, 2024, pues no son nada halagüeñas. La facturación también lleva 9 meses en negativo. Sin embargo, y según los datos facilitados por FICE, las exportaciones de calzado riojano en La Rioja alcanzaron en el primer semestre de 2023 los 73,6 millones de euros. Eso supone un 5% más que en el mismo periodo de 2022. El Gobierno de La Rioja ha mostrado su compromiso con el sector, adoptando medidas para afrontar los complejos desafíos futuros, como pueden ser la relocalización, también la inflación, como vemos, o el relevo generacional. Medidas que van dentro del plan de incentivo al trabajo autónomo, el plan del fomento al emprendimiento y también el plan estratégico de subvenciones de la ADER. Sin embargo, el Partido Socialista sigue insistiendo en la creación de una comisión de estudios sobre el sector del calzado aquí en La Rioja y mañana tratará de que se apruebe en el Pleno. Una mesa de trabajo que analice el presente y el futuro del sector del calzado en nuestra comunidad autónoma de La Rioja, un sector industrial que, como saben, es clave para el desarrollo económico, industrial, social de nuestra comunidad autónoma, pues ha sido históricamente un sector que ha supuesto una aportación al Producto Interior Bruto como segundo producto también en materia de exportaciones, después del sector agroalimentario, que comporta también todo el mundo del vino, y por lo tanto el calzado es y ha sido históricamente el segundo motor más importante en materia de economía en nuestra región.
Y más cosas. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado a las comunidades autónomas este mismo viernes a una conferencia sectorial para abordar la problemática de los pisos turísticos. Se trata de la primera sectorial que se va a centrar en exclusiva en esta problemática, una cuestión que está tensionando el mercado residencial y el acceso también a la vivienda. El objetivo del Ministerio es regular atendiendo a la diversidad territorial para actuar, dice, como un bisturí. Y en este sentido, desde el Gobierno están observando lo que dice Europa al respecto, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya entendió que era necesario tratar esta cuestión y abrió la posibilidad de intervenir el mercado. El Constitucional avala gran parte de la Ley de Vivienda, aunque tiene aún recursos sin resolver. Que se pone de manifiesto lo que el Gobierno ha mantenido durante todo este tiempo, que es la competencia del Estado para intervenir en las políticas de vivienda. Vamos a poner todos los recursos necesarios para mejorar la oferta en el parque público de vivienda asequible, para mejorar la financiación de estas viviendas, tanto a las familias, a los jóvenes como a los propios promotores, atendiendo circunstancias excepcionales como puedan ser la presencia del exceso de apartamentos turísticos que tensionan los mercados o las singularidades del medio rural, y también mejorando y garantizando la transparencia en la gestión de los datos o mejorando nuestra normativa. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los datos en nuestra comunidad de esos pisos turísticos. En La Rioja tenemos 1.506 alojamientos de estas características, son un centenar más que en 2023, con una evolución exponencial desde el año 2018, cuando funcionaban de manera legal unos 480 pisos. Hay que decir también que el reparto por municipios no ha variado desde los registros iniciales y cerca de la mitad, unos 715, como vemos aquí, se ubican en Logroño. El año pasado había 682. Bueno, pues de esto vamos a hablar, de esto y de otros asuntos, ya lo saben. Hablamos en los próximos minutos con los portavoces parlamentarios. Hoy tendremos a Diego Bengoa por el Partido Popular, estará también Sara Orradre por el Partido Socialista, Ángel Alda por Vox y Carlos Ollero por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos les damos la bienvenida en unos instantes tras la publicidad. Hasta ahora. Son las 9 y 8 minutos de la noche. Creo que estoy un poquito peor que antes. Vamos a saludar ya a Diego Bengoa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola María, muy buenas noches. Ángel Alda, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos Ollero, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Sara Orradre, ¿qué tal? Hola, ¿qué buenas tal? noches. Buenas noches. Que esto empeora conforme van pasando las horas. Las horas, sí, pensaba yo que iba a estar todo el día mejor, hablando. pero voy a hacer lo posible. Bueno, vamos a empezar a hablar de salud mental y de ese anuncio que hacía ayer el Gobierno de La Rioja, de ese proyecto denominado Saludablemente, y que tiene dos ámbitos de actuación que se va a desarrollar a partir de septiembre de este año y también en 2025, y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Ahí estamos viendo, por un lado, 5 especialistas en psicología bajo la dirección del catedrático Miguel Casas. Van a desarrollar un proyecto de investigación en el ámbito del déficit neurodesarrollo infanto-juvenil, y estaríamos hablando entonces de trastornos como el TEA, el TDAH o discapacidades intelectuales o trastornos de comunicación. Y luego otro ámbito de actuación que se contratará a 10 psicólogos que se van a desarrollar su labor en centros de salud de Logroño, Calahorra y de Haro. Bueno, pues eso es lo que decía. Podemos escuchar a la consejera de Salud hablando de este plan y enseguida lo analizamos. El plan Saludablemente va a financiar la contratación de 5 psicólogos que van a estar centrados en déficit de neurodesarrollo infanto-juvenil, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención hiperactividad o dislexia, disgrafia, discalculia, etcétera, y que tanto influyen en el rendimiento y el fracaso escolar de los alumnos.
Lo que queremos es, antes de llegar a la atención especializada, hacer una especie de filtro, mejorando esa cobertura psicológica ante dificultades de ajuste emocional de la población general que, como saben y como estamos oyendo día a día, está disparando y está creciendo de forma exponencial. Bueno, Diego, ¿qué nos puede decir de este plan? Pues la verdad que yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Con ese objetivo de mejorar la salud mental y emocional de los riojanos dentro del cuarto plan estratégico de salud mental de La Rioja. Creo que en los últimos años se ha hablado mucho, a raíz de la pandemia todavía se ha hablado más de esta enfermedad, ¿no? Porque no deja de ser enfermedades mentales también, y es muy importante el tema de la salud mental. Tú lo decías muy bien, 1,5 millones gracias a la colaboración público-privada, ¿no? Algunos demonizan la colaboración público-privada, pero vemos que también sirven para programas como este, que va a incorporar, como decías, 10 psicólogos más a Logroño, a Calahorra y a Haro, y luego 5 especialistas en la salud infanto-juvenil para tratar también los problemas como el TDAH, ¿no? Se va a desarrollar a lo largo de este año 2024 y del año 2025, y yo creo que es un programa muy positivo. Lo decía la consejera, ¿no? Se ha visto en algunos sitios donde ya se ha puesto en marcha, como pueden ser países como Noruega, ¿no? Que ha mejorado la salud mental de la población en casi un 50%. Y la verdad que es muy positivo, y yo creo que aparte de los psicólogos se va a contratar también un administrativo que va a ir recogiendo todos los datos que salgan de este programa para luego poder hacer una valoración, ¿no? Y yo creo que es una buena manera de empezar, y cuando veamos esos resultados, pues yo creo que el Gobierno de La Rioja, que se ha tomado este asunto muy en serio y lo estamos viendo con este programa, pues creo que será muy positivo para la salud mental de todos los riojanos, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud también le da una gran importancia al tema de la salud mental para que la gente esté sana. Sí, bueno, nosotros hemos escuchado, hemos leído un poco, bueno, escuchamos a la consejera, al portavoz del Gobierno, y lo cierto es que a priori es una buena noticia. Los problemas, las enfermedades mentales, los problemas mentales afectan a una gran parte de la sociedad, si no de manera directa, de manera indirecta. Todos tenemos algún familiar, algún amigo que ha padecido algún tipo de problema de estas características. Yo creo que toda la sociedad está muy sensibilizada con el tema. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya establece que en torno a 1 de cada 4 personas en el mundo a lo largo de su vida van a tener problemas mentales, y que el 50% de estos problemas se desarrollan antes de los 14 años de edad o empiezan a desarrollarse antes. Por lo tanto, es muy importante que se ayude a los niños, que se ayude a las familias y a los jóvenes desde edades muy prematuras para abordar este tipo de problemas con todos los recursos que estén a nuestra disposición desde las diferentes administraciones. Ahora, bueno, el Partido Popular es el que está gobernando, les toca a ellos, en otras ocasiones les tocará a otros. Pero bueno, yo he leído artículos sobre este tema, y es verdad que un psiquiatra bastante reputado a nivel nacional, Celso Arango, ya establecía que en la psiquiatría y en la ayuda de los niños y los jóvenes es mucho más importante el apoyo personal, es decir, de personas, de psiquiatras, de psicólogos, y no tanto de infraestructuras o de tecnología. Entonces, bueno, a priori parece que esta idea pues, puede ser bastante acertada. El periodo es verdad que es reducido, el presupuesto es de 1,5 millones, el periodo es desde septiembre a, bueno, lo que queda de este año, de septiembre a final de año, y el 2025. Me imagino que si los resultados son positivos, la trazabilidad y se ven, pues prorrogará en el tiempo, por lo menos hasta el final de la legislatura. Bueno, vamos a ver, las medidas son buenas, son medidas positivas. No pasa nada por decirlo, y además ha habido tan pocas medidas positivas por parte de este Gobierno del Partido Popular durante este ya casi año completo de legislatura en cuanto a refuerzo de servicios públicos importantes, y no cabe ninguna duda de que los servicios públicos de salud deben tomarse muy en serio el tema de la salud mental, que según los últimos informes afectan en mayor o menor medida, con diversos grados de problemática, a prácticamente 4 ciudadanos de cada 10. Es un tema muy serio. Medidas positivas, pero son tan insuficientes, tan limitadas, que aunque sean medidas positivas, lo que no se puede aceptar es que la consejera nos diga que el Gobierno del Partido Popular se está tomando la salud mental como una prioridad. No, estas medidas no suponen tomarse la gravedad, la seriedad de la salud mental en nuestra comunidad autónoma como una prioridad. Estamos hablando de 1,5 millones. El Gobierno del Partido Popular va a dedicar, no en este año, pero sí en los siguientes años, prácticamente 2 millones al cheque del bachillerato,
ha anunciado en repetidas ocasiones 55 millones para ayudas a autónomos y a empresas. La salud mental requiere de muchos más recursos, requiere de programas estables, de programas permanentes y no un programa parcial de 2 años con la participación, no sabemos muy bien cómo ni de qué manera, de la Fundación La Caixa. Lo que se requiere es reforzar el servicio público de salud con servicios permanentes de atención a la salud mental. Termino con esto. Tomarse en serio, tomarse como una absoluta prioridad la salud mental en nuestra comunidad autónoma sería desarrollar la ley de salud mental que tenemos aprobada por el Parlamento en nuestra comunidad autónoma, una ley avanzada, una ley pionera, que es la ley más avanzada del conjunto del Estado español, y el Gobierno no está por la labor de ponerla en marcha. Eso sería darle prioridad a esta cuestión, poner en marcha la ley de salud mental. Sí, pues estoy de acuerdo prácticamente con todo, con todo lo que ha dicho Carlos. Efectivamente, no es una mala noticia, lógicamente, todo lo que venga, a poco que sea, es bien recibido, teniendo en cuenta pues, que es muy necesario la atención y el abastecer de recursos, ¿no? Este área concreta. Se repite muchas veces, lo repite la propia consejera, creo que lo decía también en la rueda de prensa, ¿no? La salud se entiende como el estado, digamos, el estado de físico, mental y social, el estado adecuado físico, mental y social. No solamente se vincula el hecho de estar saludable o de gozar de buena salud a carecer de alguna dolencia, ¿no? Y en este caso el tema de la salud mental creo que es verdad, y eso estamos de acuerdo todos en esta mesa, que viene ya desde hace tiempo convirtiéndose en una situación, en algunos casos ya podríamos tildar quizás de emergencia social, porque ya afecta cada vez a más personas, cada vez a más jóvenes, y es verdad que lo hemos visto repuntar quizás después del estado de pandemia, ¿no? Se da también la circunstancia de que España es el país más medicado, en el sentido medicado hablo fundamentalmente en el que más se recetan antidepresivos, ansiolíticos, pues fundamentalmente medicaciones relacionadas con la salud mental, y esto se debe fundamentalmente a que los profesionales pues no son suficientes para atender los estados de problemas mentales con los que se puedan encontrar, y entonces se palía de alguna manera a través pues de la medicación. Es que no queda otra, ¿no? Porque muchas veces es muy complicado para muchas personas poder recibir la atención de un profesional con una periodicidad además adecuada, ¿no? Entonces partimos de esa base, que creo que es un problema importante. Ahora bien, lo que ha anunciado el Gobierno, como siempre, viene a ser pues una bomba de humo, una especie de postureo, un parche absoluto, porque de hecho ya existía, lo vende todo como algo nuevo, es como las ayudas, ¿verdad?, a las empresas para montar sus nuevos negocios, ampliarlos. Es que no es nada nuevo, ya existía. De hecho, en la legislatura pasada ya existía este mismo programa de estas mismas características, que incorporaba 4 profesionales, concretamente a 2 psicólogos, a un profesional administrativo, si no recuerdo mal, y a un trabajador social, en este caso para la atención a personas mayores en residencias. Entonces no es lo mismo, si antes eran 4 y ahora son 15, no es lo mismo. En residencias de personas mayores, y por tanto lo que se incorpora ahora no es nada nuevo. Son una serie de profesionales que vienen a atender en otras, digamos, áreas de atención, en este caso fundamentalmente orientadas pues a otro segmento de población. Vamos a hablar de la población joven, que también es muy importante, pero son profesionales que van a estar ahí durante un tiempo concreto, un tiempo limitado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un parcheo. No existe una incorporación estructural de profesionales al sistema sanitario de salud, al sistema riojano de salud, perdón, que es lo que verdaderamente se requeriría, porque no ha habido incorporación estructural, estoy hablando, no incorporación temporal, como va a ser la de estos profesionales, ni de personal de psiquiatría, ni de psicología clínica, la figura del psicólogo clínico, que es importante, tampoco trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, que sería lo que realmente necesita el sistema riojano de salud, pero con una incorporación estructural, con una planificación. Aquí lo que vemos es una ausencia total de planificación, una incorporación, insisto, que vendrá bien, por supuesto que va a venir bien, pero que es temporal, es decir, que va a terminar y que su horizonte en el tiempo pues es francamente limitado para lo que realmente se requiere. Y como muy bien decía el señor Ollero, pues hace falta muchísima más voluntad política para demostrar, si es que fuera verdad, que este Gobierno tiene un verdadero compromiso con la salud mental de los ciudadanos. Y eso pasa fundamentalmente por el cumplimiento de una ley que está ahí. Ya sabemos que al Partido Popular, ahora en el Gobierno, no le gusta esa ley, no le gustó cuando se aprobó la legislatura pasada, pero es que no vale decir no me gusta esta ley y no la cumplo, porque así no funcionan las cosas. El Gobierno de La Rioja la tiene que cumplir. Si no le gusta esa ley, bueno, ahí está
tiene los mecanismos para modificarla y para adecuarla a lo que crea que es conveniente. Pero claro, esa ley lo que requiere de verdad no es un postureo y un parcheo, requiere pues, bueno, pues de un compromiso estructural, con una dotación de recursos mucho mayor y, como digo, voluntad política, que es lo que le falta a este gobierno. Este parcheo está bien, pero es claramente insuficiente. La consejera sí que ha hablado de que a lo mejor no descarta que se quedasen, ¿no? Esa es la incorporación. Bueno, es que están hablando de que es un parcheo, de que faltan psicólogos y demás, pero es 1,5 millones de euros más que lo que se gastaba el gobierno del PSOE apoyado por Izquierda Unida. Son 10 psicólogos más que los que había en el gobierno del PSOE apoyado por Izquierda Unida. Son 5 para atender a los jóvenes más que lo que había en el gobierno del PSOE apoyado por Izquierda Unida, y que tengan la desvergüenza de criticar esto cuando se va a aumentar en 15 profesionales, es 1,5 millones que a través de la atención primaria, que es la atención más cercana a los ciudadanos, se va a intentar detectar estos problemas cuanto antes para intentar resolverlos, y que vengan a criticarlos y que lo tachen de bomba de humo. Es que me parece, bueno, es algo que no se está acostumbrando el PSOE. Ellos se dedicaban a hacer leyes que luego dejaban metidas en un cajón y no las desarrollaban. Pero si y lo hemos visto con otras. Eso, cuando las leyes que aprobaron ustedes no se las tumbaba el Tribunal Constitucional o el Consejo Consultivo o alguno. La del paisaje, no, están tumbando las suyas, señora Radre. Pero que vengan a criticar que se pongan 10 psicólogos más y para atender a los jóvenes 5 más, es que me parece sencillamente lamentable. O sea, han perdido completamente el norte, algo que es bueno para la ciudadanía. Y bueno, el señor Ollero es normal que critica la colaboración público-privada, pero bueno, yo creo que si vienen los fondos y es para mejorar la salud mental de los riojanos, bienvenidos sean, ¿no? Por cierto, se me ha olvidado mencionar que también hacen falta psicólogos dentro de los profesionales que he enumerado, los psicólogos educativos, que también son fundamentales y de los que sepamos en este, bueno, quiero decir, ahora sí que se va a atender a un segmento de la población que es el infanto-juvenil, vamos a decirlo así, pero insisto, se trata de un programa... Que en la legislatura pasada no se les atendía. Sí, no es cierto. No se les atendía, señor Radre. No es cierto. No se les de hecho, atendía. el gobierno de Concha Andreu instaló por primera vez el protocolo antiacoso y de seguimiento de los alumnos con la incorporación de un terapeuta. Señor Radre, sí, y señor, mire, 15 más ahora. Faltan muchos profesionales y con esto claro no se que faltan, y con 15 no será suficiente, pero no puede negar que es un gran avance. ¿Qué va a ser un gran avance? O sea, no es un gran avance. Usted estaba hablando de 4, ahora va a haber 15 y es un parche. Pues es bastante, 3 veces más que lo que tenían ustedes. Es que lo critique, vamos, por favor. De los que existían en el anterior programa, que era criticar por criticar, señora Radre. El mismo formato de colaboración. Hasta lo que es bueno para los riojanos. No es cierto. Mire, señor Bengoa, hablaban ustedes, tanto usted como el señor Alda, antes de los criterios sobre salud mental que marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Saben los ratios de profesionales, tanto psicólogos como psiquiatras, que marca la OMS? En la ley, sí. Que marca la OMS. Sí. ¿Saben que deberíamos multiplicar por 5 los profesionales para tener unos ratios avanzados, adecuados a las necesidades de la problemática de la salud mental que debe haber en La Rioja? ¿Sabe que la ley impulsada por Izquierda Unida, aprobada por el gobierno del PSOE, que apoyó Izquierda Unida, que impulsamos especialmente desde Izquierda Unida, sí que recoge estos ratios adecuados a una sociedad moderna? Eso es priorizar. El gobierno del PSOE aumentó apoyado por Izquierda Unida. Eso es priorizar la cuestión de la salud mental. Esos son los programas necesarios, estables, permanentes, en nuestro servicio público de salud. No programas que lo primero que hemos dicho es que son positivos, evidentemente, pero que son insuficientes. Programas temporales, vinculados a objetivos e intereses privados de la Fundación La Caixa, que obviamente, lógicamente, tiene sus intereses publicitarios como empresa privada que es para sacar sus beneficios. Que estamos hablando de una cuestión que necesita muchos más recursos, mucho más empeño. Quienes han estado dejando en el cajón la ley de salud mental, que es lo que debería de impulsarse, lo que debería de desarrollarse, son ustedes. Ustedes no están teniendo ninguna vergüenza en una ley vigente y aprobada por el Parlamento de La Rioja no aplicarla, pero es que además lo han dicho públicamente, lo han dicho ustedes, lo ha dicho la señora consejera. No tienen ninguna intención de aplicar esta ley, no tienen, por lo tanto, ninguna intención de mejorar la situación de la salud mental en nuestra comunidad autónoma. Y van a seguir con partidas insuficientes, van a seguir con programas
parciales que no va a solucionar la situación de la salud mental. Estas partidas insuficientes es 1,5 millones más que lo que cierto, destinaba el gobierno de la señora Andreu. Señor Bengoa, es verdad, señora. Ya existía la legislatura pasada y por cierto, millones más. Mire, ¿por qué no hablamos mejor de las plazas vacantes que quedan por cubrir, tanto de psicólogos clínicos, tanto de psicólogos, como de psiquiatras? ¿Cuántas cubrieron ustedes? ¿Cuántas cubrieron ustedes? ¿Cuántas cubrieron ustedes? Quedan 6 por cubrir vacantes en cada una de esas ¿Cuántas cubrieron ustedes? Que es que han estado gobernando hace un año, señor Radre, que es que parecen nuevos. ¿Por qué no cubren ustedes esas vacantes, que esas sí que serían ¿por qué no las cubrieron ustedes? ¿Por qué no las cubrieron ustedes? Para dar servicio ¿Por qué no las cubrieron con ustedes? una mayor continuidad a los ciudadanos. ¿Por qué no las cubrieron ustedes? Explíquenos. Explíquenos por qué no las cubrieron ustedes. Cubrió muchas más vacantes que ustedes que tenían sin convocar. Explíquenos por qué no las cubrieron ustedes, señor Radre. Mire, el gobierno de Concha Andreu sacó a cubrir plazas públicas en el Servicio de Riojano de Salud que venían sin cubrirse desde el año 2017, que no sacaban ustedes oposiciones, no ya para nuevas incorporaciones, sino tampoco para estabilización o previsiones de jubilación. Señor Bengoa, no de usted lecciones, por favor, de lo que tienen que cubrir los gobiernos. Ahora quedan por cubrir 6 vacantes en las 2 especialidades que de momento este gobierno no sabemos lo que va a hacer. Por cierto, no van a ser 15 nuevos profesionales los que se incorporan ahora, en todo caso 10, que es de lo que ha hablado la consejera ahora mismo, no 15 nuevos profesionales como usted acaba de decir. Insisto, 10, señor Bengoa, no mienta usted a los telespectadores. Entonces, vamos a ver, lo fundamental es que este gobierno de verdad tiene que plantearse de forma estructural, con continuidad en el tiempo, una cobertura de recursos que sí necesita el sistema, con una mayor continuidad en la que aportan este tipo de programas, que insisto, están bien, pero están bien para un tiempo, no van a terminar. Pero si ya le han dicho que la consejera ya se ha planteado que permanezca en el tiempo. Este no va a permanecer en el tiempo, tiene una duración limitada, señor Bengoa. Pero bueno, entonces, ustedes... una vez que tengas ya el personal que se ha formado, que ha estado 2 años trabajando en los centros de salud de Logroño, de Haro, de Calahorra, cuando tengas a esos 5 profesionales trabajando con los niños, pues luego ya tendrás personal formado, se van a quedar aquí, pues seguro, probablemente sí, se queden, seguro. Mire, señor Bengoa, si ustedes trataran mejor a los profesionales y se esforzaran un poquito más en darles mejores condiciones salariales, laborales, retributivas, etcétera, etcétera, que es lo como hacían ustedes, que es lo que realmente ustedes tienen levantados en armas, permítaseme la expresión. Pues están mejorando las listas de espera, ya están casi en la mitad de como las tenían ustedes, señor Radre. Las listas de espera ya están en la mitad de como las tenían ustedes. Mire qué descontexto. ¿En cuántos días están las listas de espera para psiquiatría y para psicología? En 68 está ahora la media. Para psiquiatría y para psicología. En 125 días cuando llegamos al gobierno. Eso no le dice nada, señor Radre. La lista de espera en esta comunidad autónoma para que te atienda un psicólogo está en 100 días. En 100 días. A ver si estas medidas es verdad que son eficaces para reducir en mucho. Pues con 10 nuevos psicólogos y 5 especialistas en déficit de neurodesarrollo infanto-juvenil, con necesidad de atención psicológica, obviamente no puede esperar 100 días. Señor Radre, 15. No se pueden esperar 100 días. Y insisto, falta voluntad política. Mientras falte voluntad política no habrá nada más. Pero en la legislatura pasada había voluntad política y esta no hay voluntad política. Se contratan 10 nuevos profesionales y 5 especialistas y no hay voluntad política. Súmelos a los 6 que se incorporaron a la legislatura pasada. 3 psicólogos. Pongan en marcha la ley. Clínicos y 3 psiquiatras. Eso es voluntad política, poner en marcha la ley. Además de otros muchos profesionales, insisto, del SERI, señor Bengoa. Vamos a hablar ahora del sector del calzado, una industria de gran fortaleza económica aquí en nuestra región que aglutina a unas 120 empresas, da empleo a unas 3.000 personas y factura al año en torno a 500-600 millones de euros. Un sector que no está pasando por sus mejores momentos después de su gran boom en los años 80. Por ejemplo, en España la producción ha bajado en torno a un 16% en 2023 y las exportaciones este año tampoco son nada halagüeñas. La facturación lleva 9 meses en negativo. Sin embargo, según los datos de FICE, las exportaciones del calzado riojano sí que alcanzaron en el primer semestre de 2023 los 73,6 millones de euros, que es un 5% más que en el mismo periodo de 2022. El Gobierno de La Rioja ha mostrado su compromiso con el sector, adoptando medidas para afrontar estos desafíos futuros, como pueden ser la relocalización, la inflación o el relevo generacional. Medidas que van dentro, ha anunciado el plan del incentivo al trabajo autónomo, el plan del fomento al emprendimiento y el plan estratégico también de subvenciones de la ADER. Sin embargo, el Partido Socialista sigue insistiendo en la creación de una comisión de estudios sobre el sector del calzado en La Rioja y mañana tratará de que se apruebe en el Pleno.
una mesa de trabajo que analice el presente y el futuro del sector del calzado en nuestra comunidad autónoma de La Rioja, un sector industrial que, como saben, es clave para el desarrollo económico, industrial, social de nuestra comunidad autónoma, pues ha sido históricamente un sector que ha supuesto una aportación al Producto Interior Bruto como segundo producto también en materia de exportaciones, después del sector agroalimentario, que comporta también todo el mundo del vino, y por lo tanto el calzado es y ha sido históricamente el segundo motor más importante en materia de economía en nuestra región. Sí, bueno, acabamos de escuchar al señor García, alcalde de Arnedo, portavoz del Grupo Socialista. Bueno, es verdad que mañana se va a debatir en el Parlamento la constitución de la comisión. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Vox vamos a apoyar la constitución de esta comisión. Somos muy conscientes de la importancia, lo ha dicho el señor García, que tiene el sector del calzado. Tras el sector vitivinícola es el segundo más importante, más de 120 empresas, 3.200 empleos directos, 600 millones de facturación. Evidentemente desde las administraciones se tiene que hacer todo lo posible por mejorar la situación y revertir la tendencia negativa que se están llevando en los últimos meses, aunque es verdad que, a pesar de que al señor García le tenga aprecio a título personal, es verdad que me molesta en cierta medida que como alcalde de Arnedo pues intente sacar rédito político de todo esto. Es verdad que quiere erigirse como el defensor único del sector del calzado. En el anterior pleno, escasas semanas, hace 2 semanas, llevó otra iniciativa en relación con Calzados FAL, que la empresa que todos sabemos que desgraciadamente sufrió un incendio a finales del año pasado. Y bueno, y ahora pues viene con la constitución de la comisión. Es verdad que ahí cuando María has presentado un poco el tema, se hablaba de determinados problemas, ¿no?, que han acaecido. Es verdad que la subida del IPC pues al final afecta a todos los productos, pero hay determinados productos que se ven más afectados que otros. Cuando las familias ven reducidas sus recursos, pues priorizan los bienes de primera necesidad en detrimento de otros como puede ser el calzado o como puede ser la ropa. Es verdad que hay problemas con el relevo generacional. Yo tengo amistad con personas que se dedican al sector en Arnedo, chicos jóvenes que es verdad que su familia tiene negocio del calzado y ellos han preferido seguir fuera porque es verdad que ellos lo consideran como que es muy sacrificado, que desde las administraciones tampoco te lo ponen fáciles, que hay demasiadas trabas burocráticas y es verdad que yo entiendo que desde las administraciones se deberían de dar ayudas para mejorar la situación, para hacer más atractivo, para mejorar los sueldos. Igual no es tanto para que se puedan mejorar los sueldos, igual lo que hay que hacer es bajar en cierta medida los impuestos a los empresarios para que ellos puedan pagar mejores sueldos y tener en mejores condiciones a los trabajadores, que sea más atractivo y retener talento, porque si no al final las personas más formadas, más cualificadas se van y no se consiguen, las empresas riojanas no consiguen retenerlas. Y luego pues es verdad que esto no lo mencionabais, que yo entiendo, que también hablando con gente del sector, que se ha producido un cambio de tendencias y eso es así, las modas van y vienen y es verdad que ahora el calzado que más se lleva, que más utilizamos todos en el día a día en muchas ocasiones, tanto jóvenes como no tan jóvenes, es el calzado deportivo. Y es verdad que el calzado que hay en Arnedo, más allá del calzado de hogar, del calzado técnico, de trekking o de seguridad, es un zapato más formal. Y es verdad que la mayor parte de los jóvenes y la mayor parte de la sociedad utilizamos en el día a día calzados deportivos que se producen en Asia. Entonces igual desde las administraciones sí que tendríamos que ayudar pues para posicionar, para invertir en innovación, en investigación, en que el sector se actualice y se adapte a las nuevas tendencias y a las nuevas necesidades que exige la demanda Sí, bueno, pues efectivamente yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el sector es importante, más allá de los datos que se han aportado aquí. Efectivamente es el segundo sector que más incorpora al PIB de nuestra región después del agroalimentario. Y bueno, pues efectivamente quizás merezca pues una mirada de atención que no niego que se le haya dado y otorgado y se le haya reconocido en estos últimos, en todos los años de historia, ¿no?, que viene atesorando este sector y su importancia en La Rioja, pero sí que es verdad que a veces parece quedar un poco diluido pues en medio de otras reivindicaciones igualmente legítimas de otros sectores también, por supuesto, muy importantes, como puede ser el agroalimentario, vitivinícola, etcétera. Sí que es verdad que esto se ha impulsado desde el Grupo Parlamentario Socialista y que es un aspecto que ha abanderado de alguna manera el portavoz de mi grupo, que es Javier García, pero no puedo estar de acuerdo con lo que dice el señor Alda en relación con que pretenda por ello obtener un rédito político. Obviamente él lo conoce de primera mano, él es arnedano, él es alcalde de Arnedo, pero esta propuesta la trae como diputado riojano.
independientemente de que sea de Arnedo o de otra localidad, porque entiende que este es un sector importante que igualmente merece pues una atención específica, ¿no? Diferenciada también dentro del Parlamento, y por lo tanto pues bueno, creo que no es para nada incompatible, ¿no?, uno con lo otro, ¿no? No creo que tenga que vestirse de alcalde para defender una cosa y desvestirse, a veces, ¿no? Y desvestirse de diputada. Además él mismo lo ha reconocido, ¿no? Él ha dicho claramente cuando se le ha escuchado hablar sobre este tema, y seguro que mañana lo volverá a decir en el Parlamento porque será él el encargado de defender esta propuesta, que bueno, pues que él evidentemente pues habla con orgullo de este sector, que obviamente le preocupa, pero que nos tiene que preocupar a todos, porque efectivamente el sector ha funcionado bien, ha sido un sector puntero en nuestra región, ha sabido reinventarse, que yo creo que es un mérito propio de las empresas, más allá de las ayudas o el respaldo que han podido recibir mayor o menor por parte de las administraciones, porque sí que es verdad que no ha estado exento de verse afectado por los efectos de todas las crisis de los últimos 30, 40, 50 años, porque claro, hemos pasado por diferentes situaciones, incorporación de nuevos mercados, que es lo que se ha venido hablando, pues encarecimiento de los materiales, crisis de los materiales, bueno, y hablar de temas recientes como puedan ser pues el COVID, etcétera, etcétera, que hemos vivido en los últimos años. Pues bueno, yo creo que lo que han hecho ha sido dar un ejemplo además de adaptación y de reinvención de su propio producto, porque han sabido reinventarse, mejorando, incorporando profesionalización, diferenciación de producción, calidad, con marcas de calidad que son reconocidas en todo el mundo, y que yo creo que eso es fundamental. Y por cierto, no quiero olvidar ni perder de vista que también fue fundamental el trabajo que hicieron durante la pandemia elaborando en aquel momento, ¿no?, material sanitario que se requería de urgencia. Por lo tanto, yo creo que merece de verdad una atención específica. Bueno, nos gustaría que en el Parlamento se viera respaldado por el resto de grupos. Muchos nos tememos que el Partido Popular no va a respaldar la creación de esta comisión de estudio, porque viene rechazando todas las que propone el Partido Socialista, porque el Partido Popular no quiere dar cabida a nuevos espacios de debate que verdaderamente preocupan a los ciudadanos, pero sí a otro tipo de hasta en esto vas a mentir, apoyamos la de las pantallas. Comisiones de investigación, etcétera, etcétera. Nos apoyamos. Que bueno, menos Clara, mal. Es que no nos hemos rechazado todas. No me acordaba. Ah, no te acordabas. Razón, joder, verdad, si vas a mentir hasta en esto. Pero bueno, es que es tremendo, porque sí que dan cabida a otros espacios de debate sin ningún tipo de efecto práctico ni operatividad para los riojanos, pues a través de comisiones absurdas que simplemente sirven para demonizar lo que hizo el gobierno anterior, con una serie de situaciones verdaderamente esperpénticas para la elaboración de unas conclusiones que por otra parte el PP, que es el que tiene la mayoría, pues ya tiene elaboradas con antelación. Pero bueno, volviendo a este tema, que creo que es fundamental. Ya se lo dice todo. Yo creo, sí, no, es que es así, es que además lo hemos visto, porque ya en el anterior pleno vimos que salió la consejera a valorar las conclusiones de una comisión que no ha finalizado aún. Es que no ha finalizado, señora Alda, no sé si se da cuenta usted de en qué momento nos encontramos. Es que salió la consejera a valorar las conclusiones de la comisión de estudio del embalaje en el Parlamento, y valoró la consejera, que es el gobierno, no es el legislativo, que somos los que lo estamos analizando en el Parlamento, pero salió ella ya a dar las conclusiones de una comisión que no ha finalizado. Es, bueno, lo nunca visto. Por eso quiero decir que de verdad demos espacio para este tipo de debates. El sector del calzado está en un momento, pues como muchos otros sectores, crítico, en el sentido de que debe afrontar pues muchísimos retos de presente y de futuro, y se trata fundamentalmente de analizarlo, como en su día planteamos también la comisión del sector vitivinícola, que se rechazó, si no tenía ninguna otra pretensión, sino simplemente dar espacio a este tipo de debates. Carlos, que sí que de verdad preocupan. ¿Izquierda Unida va a apoyar la comisión? Sí, desde Izquierda Unida vamos a apoyar la comisión de estudios sobre el sector del calzado. Entendemos que puede ser muy interesante que en el ámbito parlamentario se analice la situación del sector, un sector efectivamente que ha sido muy importante, un sector industrial, y es muy importante para nuestra comunidad autónoma mantener la importancia del sector industrial en su conjunto. Y creemos que puede ser interesante que expertos, que empresarios, por supuesto también que trabajadores den su punto de vista sobre la situación del sector, para que desde el Parlamento pues se puedan orientar mejor posibles proyectos, posibles ayudas, posibles vías para atender a las dificultades que el sector atraviesa ahora mismo. Porque es cierto que el sector del calzado plantea retos importantes ahora mismo, retos que deberían abordarse desde el punto de vista de que hay problemas de mercado, por supuesto, retos relacionados con la sostenibilidad, un sector que debería apostar mucho más por la producción sostenible, retos relacionados con la implantación plena de la industria 4.0, de modernizar
todos los procesos de fabricación, retos también que muchas veces no se quiere decir, pero nosotros desde Izquierda Unida sí que lo decimos, como la lucha contra la economía sumergida, que todavía existe, aunque se haya reducido mucho en los últimos años, y desde luego, desde nuestro punto de vista, en estos retos tienen mucho que decir los trabajadores, las condiciones de los trabajadores, de las trabajadoras del sector del calzado, no son las mejores comparadas con las condiciones de otros ámbitos industriales, no tienen los mejores salarios, la jornada es de las más elevadas, ha habido procesos de movilización recientes, no solo en La Rioja, en el conjunto del Estado, por el convenio colectivo estatal, han conseguido firmar un convenio colectivo, si no me equivoco, hasta 2025, pero desde nuestro punto de vista estamos convencidos de que se puede mejorar en competitividad, se puede mejorar en productividad para el sector desde un punto de vista avanzado, mejorando en derechos. Es tradicional en el sector del calzado en La Rioja una participación muy importante de los sindicatos de clase en las empresas del calzado en Arnedo, y los trabajadores, a través de los sindicatos de clase, aunque a algunos no les guste, siempre han empujado, siempre han apoyado para sacar adelante este sector tan importante. Pues vamos a estudiarlo, que vengan expertos, empresarios, trabajadores, vamos a analizar la situación y ver si hay opciones para mejorar, para apoyar, para ayudar a este sector. Bueno, mientras que la izquierda se empeña en estudiar y alargar los asuntos, hay 11 ERTEs en el sector en estos momentos que afectan a más de 600 trabajadores, y lo que está haciendo el Gobierno de La Rioja desde el primer momento que llega al Gobierno es reunirse con el sector para intentar valorar todo lo que le rodea, todo lo que le afecta, todo lo que le está perjudicando, para tomar las medidas que al final son medidas consensuadas con el sector del calzado y son las que se están poniendo en marcha por parte del Gobierno, ¿no? Como decía, no creo que sea tanto un debate del Parlamento donde pase por ahí todo el mundo a decir lo que piensa, o sindicatos de clase y demás, sino creo que nos tenemos que preocupar de esos trabajadores, que son los que verdaderamente se están viendo afectados por lo que decías de la inflación y del encarecimiento de los materiales y demás. Y creo que es un sector, como otros sectores que han sufrido crisis a lo largo de la historia, ¿no? Y al final se han tenido que reconvertir. Yo soy de un pueblo que se dedicaba a la industria de madera, que hacía muebles de madera, ¿no? Y afortunadamente se supo adaptar a otra manera de producir, a producir butacas, a producir en otros materiales, y yo creo que esto a lo largo de la vida de las empresas pues se tiene que dar, ¿no? Como decía el señor Alda, pues ahora están cambiando también los tipos de calzado, cambian los materiales. Yo creo que tenemos un centro tecnológico del calzado donde colaboran todas las empresas, no solo de Arnedo, sino de alrededor, que está en continua innovación, ¿no? Creo que se invierte mucho dinero en eso y creo que es el camino. Creo que el Gobierno de La Rioja está haciendo lo que tiene que hacer y al final, pues poco a poco se van a ir viendo los resultados. Bueno, y el relevo generacional, que es importante, es ¿no? Sí. En esta profesión y en otras muchas, ¿no? Pero bueno, sí. En esta profesión, al final es industria manufacturera que, pues por lo que sea, a los jóvenes pues es algo que no les gusta, ¿no? O parece que no apuesta por otro tipo de empleos. Pues lo que habrá que hacer, pues a través de la formación profesional dual, o intentar hacer atractivos este tipo de empleos para que pueda darse ese relevo generacional, ¿no? Pero existe un módulo específico de formación. Incluso los puestos más cualificados tampoco hay gente joven. En el 2018, bueno, esta tarde lo he estado viendo, salió un estudio que hablaba un poco de las edades del sector, y creo que más del 60% tenían más de 45 años y tan solo un 7% tenían menos de 30 años. Entonces, la verdad es que es un sector que está muy envejecido, como otros tantos que tenemos en la región, y eso ya no a largo plazo, es que a medio plazo va a ser un problema muy importante que vamos a tener que ver cómo se va a abordar desde las diferentes administraciones, desde los diferentes ámbitos, para ponerle solución, porque si no va a tender a morir. Así es, eso es un problema de futuro, ¿no? Pero, pero de corto plazo, o sea, medio plazo. Una de las medidas más importantes para eso es precisamente, como comentaba, mejorar las condiciones de trabajo para atraer al talento, para que los jóvenes que están esforzándose en su formación, en su tecnificación, encuentren condiciones de trabajo adecuadas. De todas formas, es curioso
que el señor Bengoa saque el asunto de los ERTE y de las reuniones con los trabajadores, precisamente en el sector del calzado, donde tenemos el ERTE más importante, por la desgracia, de un incendio, pero un ERTE al fin y al cabo con la empresa FAL, que precisamente el gobierno de La Rioja está... No confunda, señor Ollero, porque ya sabe que el gobierno de La Rioja no tiene competencia en los ERTEs. Pero no les dijo eso a los trabajadores, señor Bengoa. El gobierno de La Rioja está incumpliendo flagrantemente un compromiso que adquirió con los representantes legales de los trabajadores de FAL para complementar esos ERTE. No tiene competencias, lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente. Se están reuniendo, pero están incumpliendo sus compromisos. Bueno, no tiene competencia. ¿Para qué sirven sus reuniones? Tardaron mucho en atendernos, eso para empezar. Y para continuar, si la consejera no tenía competencias... Desde el minuto 1, señora Radre, desde el minuto 1. Para nada, no es verdad. Desde el minuto 1. El presidente no los ha recibido. Desde el minuto 1. Mire, le voy a decir y una el cosa. gobierno regional no tiene competencia en los ERTE. Parece mentira que no lo sepa. No los ha recibido. Se lo explicaron el otro día. Tratándose de, yo diría que la mayor desgracia está lo que llevamos de legislatura de una empresa vivida en los últimos meses, y el presidente no los recibió ni los ha recibido todavía. Pero le diré una cosa, si la consejera no era competente, ¿por qué no se lo dijo desde el principio? Porque con los trabajadores, y ellos son los que lo han dicho, no ¿sabe lo que pasa? Que nosotros respetamos la legalidad, cosa que no hacían ustedes, y por eso le están recurriendo todas las cosas que hacían la legislatura pasada. No es una cuestión de legalidad. Hay una cosa que se llama legalidad, y lo que no se puede hacer es engañar a los trabajadores, que es lo que hacen ustedes. No es una cuestión de legalidad. Competencias y están engañando a los trabajadores. Que hablamos de se lo dijo la consejera el otro día, señores. Pero es que nosotros no hablamos con los trabajadores, fue la propia consejera la que habló con ellos y sus colaboradores necesarios, y les dijo que sí, que se iba a poder completar salarialmente ese ERTE. No tenían competencias para hacerlo. Al Parlamento, que estaban allí los trabajadores, y dice que no tiene competencias. Pero es que a los trabajadores es que es verdad que no tiene competencias. No, pero lo saben ustedes. No tienen competencias el gobierno regional en el tema de los ERTE, y lo sabe perfectamente. Pero ¿por qué intentan confundir? Independientemente, pero que no somos nosotros. Porque ahora mismo le podrán estar viendo los trabajadores de Arnedo y les estará confundiendo, señora Radre. Los trabajadores de Arnedo son los que han publicado en prensa, porque ha salido en prensa publicado. Pero usted les puede decir a los trabajadores que el gobierno de La Rioja no tiene competencias. Yo no les voy a decir a los trabajadores nada que porque no les conviene, porque no les gusta decir la verdad. Porque la consejera ya se lo dijo en el Parlamento. Claro. Señor Bengoa, la consejera ya habló en el Parlamento sin que se le cayera la cara. Porque es un gobierno que respeta la legalidad. ¿Qué problema tienen ustedes con la legalidad, señora Radre? Se contradijo, señor Bengoa. Mire, de verdad, es un papelón, porque la consejera se contradijo y metió la pata. No se contradijo. Metió la pata muchísimo. ¿Cómo va a decir eso porque si les no dijo tiene una cosa a los trabajadores y luego salió en el pleno con toda su caradura y dijo otra. No es verdad. Y los trabajadores han respondido, señor Bengoa, que no se lo digo yo. Que no es verdad. Es que los trabajadores han respondido. Vamos a ver, hay que decir claramente a los trabajadores, a las trabajadoras de FAL, de todo el sector del calzado, a todos los trabajadores de La Rioja, a toda la ciudadanía de La Rioja, que por supuesto que el gobierno de la comunidad autónoma tiene competencias para conceder, si así tuviera la mínima voluntad política de hacerlo, ayudas complementarias a los ERTE. Por supuesto que tiene competencias. No tiene competencias. Se hace en muchísimas comunidades autónomas. No engañe, porque sabe que no tiene competencias. Casos similares con empresas. Pero habría que hacerlo con todos los trabajadores que hay en ERTE La Rioja. Bueno, pues no habría que hacerlo. No. Se podría hacer. ¿Con todos? Se podría hacer. No. Y es precisamente lo que hemos propuesto. Pero no se puede dar un trato discriminatorio, señor Ollero. Establecer un mecanismo primero legal, que no tiene competencias y luego no se puede dar un trato discriminatorio. Que hay mucha gente de ERTE. Ya le he dicho que hay más de 600 trabajadores en ERTE en 11 ERTEs. Habría que hacerlo con todos. Pero no eche balones fuera. No se tiene competencias. No hable de legalidad. Es una cuestión de voluntad política. Las dos partes mienten un poco, ¿no? O son medidas verdades. Porque la realidad es que el gobierno sí que tiene competencias para poder complementar. Claro que es verdad que también es cierto que sentaría un precedente un poco complicado, porque cuál es la vara de medir o dónde pones el límite, y eso al final sentaría un precedente, pues lo que yo digo, muy complicado con otras empresas que vendrían a exigir exactamente se ha hecho lo mismo. En otras comunidades. Entonces es complicado, y lo cierto es que es verdad que, bueno, que lo del calzado FAL fue una desgracia, pero bueno, poco a poco parece ser que las cosas van mejorando, que las incorporaciones son bastante rápidas y que los trabajadores en mayor o menor medida pues están bastante contentos. 30 quedan en ERTE. Por eso que es muy poco. Y en breve se de 120, que de 140 trabajadores, 30. Creo que el ejemplo más claro de cómo se gestiona un ERTE y la competencia que tiene la comunidad autónoma creo que se vivió recientemente, y hablar de los ERTEs como si fuera algo de absolutamente estratosférico que no compete a las comunidades autónomas, lo tenemos el ejemplo reciente en la pandemia, cómo actuaron los gobiernos y concretamente el gobierno. Vamos a cambiar de ejemplo, asunto. Campofrío en Castilla y León se completaron los hablamos ERTEs. de vivienda. El Ministerio ha convocado a las comunidades autónomas, nos quedan muy pocos minutos, pero quería comentarlo.
este viernes a una conferencia sectorial para abordar la problemática de estos pisos turísticos. Se trata de la primera sectorial que se va a centrar en exclusiva en esta problemática, una cuestión que está tensionando el mercado residencial y el acceso a la vivienda. El objetivo del Ministerio es regular, atendiendo, ha dicho, a la diversidad territorial para actuar como un bisturí, y en este sentido están observando lo que dice Europa al respecto, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya entendió que era necesario tratar esta cuestión y abrió la posibilidad de intervenir el mercado. Que se pone de manifiesto lo que el Gobierno ha mantenido durante todo este tiempo, que es la competencia del Estado para intervenir en las políticas de vivienda. Vamos a poner todos los recursos necesarios para mejorar la oferta en el parque público de vivienda asequible, para mejorar la financiación de estas viviendas, tanto a las familias, a los jóvenes como a los propios promotores, atendiendo circunstancias excepcionales como puedan ser la presencia del exceso de apartamentos turísticos que tensionan los mercados, o las singularidades del medio rural, y también mejorando y garantizando la transparencia en la gestión de los datos o mejorando nuestra normativa. Bueno, acabamos de escuchar a la ministra. Es cierto que es un problema que viene de atrás. Ahora están hablando de regularizarlo. Lo cierto es que esta regularización debería de haberse llevado a cabo antes. Hay 17 modelos diferentes, lo que hemos hablado del Estado autonómico tantas veces, y esto es un ejemplo más. Al final cada una de las regiones lo regula a su gusto. La regulación es muy laxa. En La Rioja, por ejemplo, la regulación es prácticamente mínima. Yo me la he estado mirando y bueno, en algunos territorios puede que haya una cierta tensión en el mercado, por así decirlo. En Logroño no creo que sea tanto ese el problema, sino un poco más la masificación y los problemas vecinales que pueda haber en determinados lugares, como por ejemplo en el casco antiguo. Nosotros en el Ayuntamiento de Logroño hemos presentado una moción, el grupo municipal de Vox principalmente, en esta línea, con la intención de limitar el número de inmuebles al 10% del total dentro del casco antiguo, con la intención de que haya un mayor control por parte de las administraciones para perseguir las irregularidades, y en definitiva pues que esto se regule de verdad, porque a día de hoy la única regulación que hay es que el máximo de personas que pueda haber en un inmueble de estas características de alquiler, de estas de corta estancia, es que sean 8 personas, que sean inmuebles superiores a 30 metros cuadrados, que sean entre plantas o primeras plantas, salvo que el edificio sea completo, y luego pues habrá que mirar también el estatuto de los edificios, de cada uno de los edificios, porque al final los vecinos pues pueden establecer entre ellos, entre la comunidad de propietarios, que haya o que no haya este tipo de inmuebles. Pero la verdad es que la regulación es laxa, debería de ser un poco más dura. Desde los diferentes sectores, desde el sector hotelero sobre todo, se quejan mucho, porque al final es verdad que les hacen una competencia pues que tampoco es del todo leal, porque al final es verdad que los hoteles tienen que cumplir con unos estándares de calidad, con unas condiciones, pagan unos impuestos y se les aprieta, por así decirlo, de tal manera que ven cómo de manera regular o no tan regular hay otras personas que se están lucrando con este tipo de negocio, y evidentemente pues tiene que molestar, y desde las administraciones, por eso nosotros llevamos esta moción al pleno del ayuntamiento, se tienen que tomar medidas. Que vengan desde el gobierno central es más complicado. Yo creo que desde el gobierno autonómico es desde donde se debería de atajar, porque conocen la morfología y las singularidades de Logroño y de La Rioja. En La Rioja ahora mismo hay 1.400 inmuebles de estas características, 700 están en la capital. Que sepamos, ¿no? Sí, legales, claro. Eso es. Claro, Venga, brevemente, Carlos. Sí, pues rápidamente. Lo que está claro es que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, se ha dejado la gestión de una cuestión tan importante como la vivienda, de un derecho constitucional tan importante como el derecho a la vivienda, al albur del mercado, en manos de los intereses de las empresas privadas, y no ha funcionado. No se está garantizando, especialmente ahora y especialmente con los jóvenes, que se cumpla con el derecho a la vivienda. Entonces es imprescindible
intervenir en el mercado, son importantes leyes avanzadas como la reciente ley estatal, y lo que hay que hacer es aplicar la ley, aplicarla también, aunque no les guste, en las comunidades del Partido Popular, que resulta que ahora son los más nacionalistas y no quieren regular el asunto de la vivienda desde el punto de vista estatal, solo quieren regularlo desde sus gobiernos autonómicos. Qué curioso que cuando el gobierno estatal es progresista, los más nacionalistas y autonomistas de todos son los del Partido Popular y los de Vox. No, nosotros no. Es curioso. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley de vivienda. Como en Barcelona, ¿no? Y las zonas tensionadas. Ya hemos con visto sus cómo medidas avanzadas, Ollero, intervenir en el mercado, apostar por el parque público de vivienda, que lleva muchísimo tiempo abandonado, y tomarse la vivienda como un derecho y no como un negocio. Nosotros no hablamos de intervenir el mercado, sino hablamos de regular el alquiler vacacional, que es muy diferente. Un minuto. Sí, bueno, hablaba el señor Alda de la laxitud de la ley en materia de regulación de este tema. Yo no sé si es tanto un problema de lo laxa o no que pueda ser la ley. Aquí existe un reglamento de uso de los pisos turísticos, creo que existía un registro también, si no recuerdo mal. No es tanto la laxitud en la legislación como la falta de compromiso a la hora de velar por su cumplimiento, creo, ¿no? Porque más o menos laxas, si el problema de la regulación sea más o menos laxas que si no se está cumpliendo, y bueno, pues yo no sé hasta qué punto se está siendo lo suficientemente operativo en la vigilancia y el control, ¿no?, de este tipo de viviendas, que yo termino aquí, no voy a entrar más al fondo del asunto. Sí que creo que requiere de un compromiso firme, porque es un problema que ha venido pues agravándose en los últimos años, que repercute además de forma significativa en otras áreas de la convivencia, molestias a los vecinos, o bueno, el tema de la vivienda, ¿no?, como también influye, ¿no?, en la oferta-demanda, quizás no tanto aquí en una comunidad como la nuestra, en una ciudad como Logroño, pero sí estamos viendo verdaderos problemas en otras ciudades, y yo creo que también aquí hay que empezar a plantearse seriamente un mayor control, especialmente. Bueno, no sé adelantarnos, ¿no?, un poco a ver qué puede pasar. Yo también estoy a favor, no de prohibir, pero sí de la regulación. Es un tema que conozco bien, porque sin ir más lejos, en mi pueblo tú te metes en una página, pones el nombre de Ezcari y te aparecen más de 400 referencias, y en turismo solo hay, creo que son 112 pisos registrados. Creo que habría que hacer esa labor para que esa competencia desleal de la que hablaba el señor Alda pues acabe, ¿no?, y regular todos esos pisos que están fuera de la ley para que empiecen a estar dentro de la ley, y yo creo que será lo mejor, ¿no? No estoy en contra de que haya pisos turísticos, pero creo que tienen que estar perfectamente regulados para que no molesten al resto de los vecinos, para que no incremente el coste de los pisos en los municipios. Pero bueno, estamos viendo medidas como las que está poniendo el gobierno de La Rioja en marcha, como el Plan Revive, precisamente para ayudar a que se pueblen otra vez esos municipios con ayudas hasta 40.000 euros, ¿no? Y creo que está teniendo una muy buena acogida, porque yo creo que más de la mitad de los fondos ya están comprometidos, así que creo que esas políticas de vivienda que está llevando a cabo el gobierno de La Rioja, a pesar de ese problema que tenemos con los pisos turísticos, pues están viendo sus beneficios. Habrá que estudiar, ¿no?, cuál es la realidad concreta aquí en La Rioja, ¿no?, saberlo, para actuar. Pues sí. Gracias a los cuatro. Muchas gracias, María. Por siempre. Que te mejores. Nos vemos, sí, espero mañana estar un poco mejor. Gracias, adiós.